Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. Hoy quiero compartirles 15 consejos que deben de tomar en cuenta para el cuidado, el desarrollo de nuestros árboles frutales para que tengan el mejor éxito posible y no batallen en todo su desarrollo. Quédense amigos, va a estar muy completo, vamos a aprender muchísimo y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. ¿En qué época se deben sembrar los árboles frutales desde semilla? Bueno amigos, esto varía bastante, pero la mayoría de los árboles frutales se siembran desde febrero, cuando todavía hay un poco de frío, ya que muchos de estos árboles requieren horas frío. Me refiero por ejemplo a los manzanos, a todo lo que viene siendo duraznos, peras, ciruelas, chabacanos. Son árboles que desde la semilla requieren horas frío, así que si tú lo pones en febrero, o hay personas que lo ponen desde enero, también depende mucho de la zona en la que te encuentres, vas a tener una mejor germinación a principios de la primavera. Pero amigos, una cosa muy importante es que no es una regla de que si no lo sembraste en febrero o en enero no te vaya a germinar. No, tú lo puedes sembrar en primavera y es muy probable que tu semilla te vaya a germinar. Así que toma nota de eso. Número 2. ¿Puedo sembrar semillas de frutas del supermercado? Bueno amigos, esta pregunta me la hacen muchísimo. Pues sí lo puedes sembrar semillas de las frutas de los supermercados, de si compraste una ciruela, una manzana, una pera, un membrillo. Pero amigos, estamos en una época donde la hibridación o los injertos ya son muy comunes en la mayoría de los frutos que compramos, y la mayoría de esos frutos que compramos en el supermercado pues son plantas híbridas. Te puede crecer la planta, te puede salir la plantita, el arbolito crece y todo, pero la mayoría de las veces cuando son plantas injertadas o plantas híbridas es muy probable que no te dé el fruto como es realmente, como tú lo compraste, como tú lo consumiste. Te puede dar frutos muy chiquitos, deformes, a veces no te da frutos, se caen durante el desarrollo, así que toma mucho en cuenta eso. Lo mejor es conseguir variedades que sean nativas, variedades que no sean híbridas. Número 3. ¿En cuánto tiempo dan frutos mis árboles frutales? Bueno, esto depende mucho amigos. Si tú compras un árbol frutal en un vivero ya injertado, es muy probable que te empiece a dar sus primeros frutos de 4 a 5 años. En ese periodo es lo más común que te empiecen a dar la mayoría de los frutos. Si lo pones desde semilla, es muy probable que te dé fruto a los 7 años, a veces hasta los 8 o 9 años es cuando empiezan a dar sus primeros frutos. Mucha gente me pregunta, oye, tengo un árbol frutal, un limón que sembré hace muchos años, tiene más de 5 años y no me da fruto. Bueno, pueden ser dos cosas. Una, que es un árbol híbrido, como les comentaba al principio, o la otra, si es una variedad criolla de una semilla de un árbol que sí te va a dar fruto, es probable que tarde de 7 a 9 años en darte fruto. Así que hay que esperar para saber si realmente te va a dar frutos. Número 4. Me preguntan bastante que si se puede sembrar cualquier árbol frutal en cualquier zona en la que te encuentres ubicado. No amigos, los árboles dependen mucho de las temperaturas, de las alturas, de las zonas. Por ejemplo, aquí en mi zona que tenemos inviernos fuertes y veranos y primaveras muy calurosas, pues puedo adaptar diferentes tipos de variedades. Por ejemplo, los cítricos los puedo tener siempre y cuando los tenga en maceta y los pueda proteger del invierno metiéndolos a terraza, pero si los pongo a la intemperie directamente en la tierra, es muy probable que con las primeras heladas, temperaturas bajo cero, mis arbolitos se van a secar, se van a morir completamente. Por ejemplo, árboles como los duraznos, ciruelas, manzanas, chabacanos, peras, necesitan horas de frío en el invierno, y si vives en zonas tropicales, en zonas donde no hay inviernos, es muy difícil que te vaya a dar frutos y que tu árbol no se vaya a desarrollar bien y empieza a tener muchos problemas con enfermedades, con plagas, con hojas quemadas, entre otras cosas. Así que es bien importante identificar bien el clima, echarte un clavado en internet y estudiar bien qué variedades se pueden dar en tu zona. Número 5. ¿Cada cuándo se deben abonar los árboles frutales? Bueno amigos, yo les voy a platicar mi experiencia y lo que me ha servido a mí. Yo sé que mucha gente o expertos tienen diferente forma de ver las cosas. Yo les comparto cómo me ha funcionado a mí, y es abonándolo cada 6 meses, 2 veces por año. Yo lo hago en el invierno, cuando empieza el invierno, últimos días de diciembre,
primeros días de enero, ahí aplico abono. Utilizo composta a base de estiércol de animales, de vaca, de burro, de borrego, bien composteada, o también puedes utilizar humus de lombriz. Yo siempre les he recomendado que lo apliquen 5 kilos por pulgada del grueso del tronco. 5 kilos por pulgada del grueso del tronco es lo que yo recomiendo ponerle de abono a nuestros arbolitos. Y la segunda aplicación debes hacerla antes de la floración, cuando los arbolitos empiezan a sacar los primeros brotes para sacar su flor. Ahí es cuando la planta está utilizando más energía para poder desarrollar los frutos. En ese punto, amigos, a mí me gusta aplicar la segunda dosis de este abono, de esta composta, para que vaya con fuerza y puedan desarrollarse los frutos con éxito. Número 6. ¿Cada cuándo debo aplicar repelente para las plagas? Para que no nos vayan a negar las plagas y nos hagan un despapalle. Bueno, amigos, yo lo hago normalmente 2 veces al mes, la primera semana y la última semana del mes, con una sola aplicación. Hago una mezcla de aceite de neem con mitad de extracto de ajo. Ya les he platicado este tipo de abonos. El ajo nos ayuda a repeler bastantes plagas, y en caso de que te empiecen a llegar unas plaguitas y no te hayas dado cuenta, el aceite de neem va a impedir que empiecen a devorarte todas tus hojas por el efecto que tiene con los insectos, que les daña su sistema digestivo, les traba la mandíbula, ya no pueden seguir comiendo y también los hace infértiles. Así que, amigos, con 2 veces al mes es más que suficiente. Hay personas que lo aplican una vez por semana, no pasa nada. Si no te quieres arriesgar, pues puedes hacerlo una vez por semana, siempre y cuando aplícalo cuando no haya sol. Yo te recomiendo que lo hagas o muy temprano, 4 o 5 de la mañana, o ya en la tarde noche, de las 7 en adelante, porque el sol puede dañarte las hojas con el aceite de neem, te las puede llegar a quemar. Así que tomen mucho en cuenta eso. Número 7, también me preguntan bastante esto, y es por qué se caen las flores de mis árboles frutales. Ya uno está bien contento y ve que va a haber muchos frutos porque está lleno de flores, pero se empiezan a caer las florecitas, te da muy poquitos frutos o prácticamente no te da ninguno. Bueno, amigos, son varios factores, no quiere decir que sea un solo factor. Uno de los principales factores es la falta de polinización. Ya les he explicado bastante esta crisis mundial que hay de la falta de polinizadores, principalmente de abejas. Así que, amigos, tengan en cuenta eso. Si no ves abejas cuando hay flores, es muy probable que no vaya a haber frutos. Aunque no al 100% se depende de las abejas, también por el viento se pueden crear las polinizaciones cruzadas, pero realmente la abejita, prácticamente el 80% de asegurarte un fruto es gracias a las abejas. ¿Qué podemos hacer para controlar ese problema? Bueno, amigos, si tienes muchos árboles frutales o arriba de 10, 20 o 30, te recomiendo que investigues cómo poder poner una pequeña colmena en tu zona, en tu huerta, para que así esas abejitas estén trabajando ahí con tus florecitas. Y la otra es poner biodiversidad de flores, que también se los he explicado bastante, flores que atraigan a las abejas para que así puedan estar ellas paseándose de unas a otras y así puedas asegurar la polinización. Otra razón por las que se caen nuestras flores es por la falta de nutrientes. Solemos poner arbolitos, pensamos que nada más por el simple hecho de haberlo plantado ya va a crecer el árbol y nos va a dar frutos. La nutrición es básica. Normalmente la mayoría de los suelos, desgraciadamente, están muy pobres de nutrientes. Muchos suelos ya no tienen casi nada de nutrientes, entonces el árbol no tiene de dónde agarrar, no tiene de dónde sacar esa energía para desarrollar los frutos y se empiezan a caer las florecitas. Y otra pregunta que me hacen bastante es: mi árbol estaba muy bien, ya tenía 2 años, 1 año que lo planté. De repente, de un día para otro, las hojas se empiezan a doblar, se empieza a poner triste, se empiezan a caer las hojas, el tronco y los tallos se empiezan a secar rápidamente. En 1 semana ya no tenemos árbol, se ha muerto nuestro árbol. ¿Qué pasó ahí? Si todo estaba bien, los árboles de al lado se ven normales, ¿qué está sucediendo? Bueno, amigos, son varios factores, es muy común que pase, también aquí hemos perdido bastantes árboles de esa manera, y son varios factores como les comento. Número 1, un factor que pasa muy común es que se empiezan a hacer hormigueros abajo del árbol, empiezan a crearse ahí hormigas chiquitas, hormigueros grandes, y te empiezan a mover toda la zona radicular,
te empiezan a destruir las raíces y llevan al arbolito al deceso. La mayoría de las veces no nos damos cuenta que puede ser ese motivo y ya es demasiado tarde poderlo rescatar. La verdad es que con tratamientos orgánicos es muy difícil tratar un hormiguero de ese tipo. Lo ideal es detectarlo a tiempo y buscar soluciones como ponerle el hongo este de la naranja, de los cítricos, el hongo verde que aparece cuando se pudre una naranja. Puedes licuar ese honguito, esa cascarita, la pones en un atomizador y agregas en el hormiguero y ese hongo va y lo lleva al nido, se los empieza a comer a las hormiguitas y así es como lo puedes combatir de una manera orgánica, de una manera natural. Y ya en el peor de los casos pues tienes que utilizar un agroquímico, que la verdad no te lo recomiendo. Otra de las razones por las cuales se secan tus árboles de una manera repentina es porque hay topos abajo de tu árbol masticándose las raíces, o por ahí pasa su túnel y a él no le gusta y te va a quitar las raíces de ahí. Y pasa lo mismo, se empiezan a secar de un día para otro los árboles y también es muy difícil controlar a los topos. Es parte del show, amigos. Aquí hemos perdido también arbolitos. De hecho tengo 3 árboles en una hilera donde ya vi que fue un topo, porque vi que sacó el montoncito de tierra a un ladito del árbol, pero ya fue demasiado tarde. Para los topos, amigos, yo no soy de la idea de ponerles veneno, de envenenarlos. La verdad yo prefiero buscar otra solución, poner el árbol en otra zona, o también hay sensores que se ponen cerca de los túneles de los topos que sueltan unas vibraciones muy sutiles que no le gusta al topo. Yo nunca los he probado, no te puedo decir si funcionan o no, pero bueno, pues si es una manera en la cual no vamos a matar al animal de una manera envenenándolo, pues hay que hacer la prueba. Así que, amigos, tomen en cuenta eso. También pueden ser los topitos los que nos están destruyendo nuestros árboles. Otro factor por el cual nuestros árboles suelen morirse rápidamente es por una invasión de hongos, por patógenos que atacaron a la raíz, por falta de biodiversidad benéfica en el suelo, biológica. No hay tricoderma, no está el hongo que protege de otros hongos que quieren atacar las raíces, y eso es por falta de nutrientes, por buena diversidad biológica del suelo. Ahí sí te puedes dar cuenta más rápido que es por eso, porque las hojas se empiezan a poner con puntitos, con manchitas. Aquí les dejo unas imágenes cómo se ponen las hojas cuando son atacadas por hongos. Yo te recomiendo conseguir el hongo tricoderma, que se consigue ya fácilmente en estas tiendas en línea, porque ese hongo se establece rápidamente en las raíces y se devora al patógeno o al otro hongo que te esté atacando tu arbolito. En el caso de los virus en los árboles, amigos, ya la verdad es muy difícil atacar un problema como eso. Ya es prácticamente yo no conozco ningún tratamiento biológico natural que te pueda tratar un virus o una enfermedad de ese tipo. El siguiente consejo y la siguiente pregunta que me hacen bastante es: mi árbol no crece y tiene varios años y se quedó en un punto intermedio, se quedó de 2 metros o se quedó de 1 metro. Sigue vivo, se ve bien, pero no se desarrolla o obtiene muchos problemas, se pone amarillento. ¿Qué sucede, Quique? Me lo preguntan todo el tiempo, amigos. Pueden ser varios factores, pero principalmente es porque está en suelos no adecuados, suelos duros, abajo hay piedra, como les comentaba hace ratito, está sembrado o plantado en tierra con tepetate, la tierra es demasiado ácida, la tierra no está adecuada para el árbol está muy estresado y no se puede desarrollar adecuadamente. Lo mejor es abrir bien el cajete donde va a ir el árbol, meterle bastante tierra rica en materia orgánica con composta para que más o menos el árbol tenga la posibilidad de desarrollar bien raíces más resistentes. Así que es muy común que suceda eso, suelos muy destruidos o con mucha piedra o tepetate, que es lo que está haciendo que se retrase el desarrollo de nuestro árbol. Otro factor por el cual no se desarrolla tu árbol es porque lo plantaste en una zona o en un clima en el cual no es el óptimo para tu árbol. Por eso te digo, infórmate bien cuáles son las zonas adecuadas para tus árboles frutales. Otro consejo y otra pregunta que me hacen es: ¿cada cuándo se debe regar mi árbol frutal? Bueno, amigos, depende mucho de la zona y el clima en el que te encuentres, del tipo de tierra que tengas en tu zona o en tu terreno. Yo en lo personal tengo una tierra que retiene humedad, pero que no la retiene por mucho tiempo. Me la puede retener 3 días, 2 días y después el árbol ya está demandando agua.
también por el calor que tenemos extremo aquí. Entonces yo aquí riego mis árboles un día sí y un día no en tiempo de calor, en primavera, verano, y en el invierno lo riego una vez por semana, cuando hace muchísimo frío, una vez por semana, a veces cada 2 semanas. Pero si vives en zonas donde hay mucha humedad, donde está lloviendo constantemente, pues obviamente no necesitas regarlo tan seguido. Si tienes suelos que retienen bastante humedad, que al momento de que regas pues se quedan charcos alrededor, se queda como muy lodosa la tierra, son suelos que retienen bastante humedad y debes tener mucha precaución con el riego, porque si te excedes la planta se empieza a poner amarillenta, se te empieza a estresar y se te puede llegar a morir. Entonces tú mismo tienes que darte cuenta en qué momento debes de regar, tienes que irle entendiendo a tu suelo y a tus temperaturas para que si a la planta no le vaya a faltar siempre humedad. No los lleves al extremo de mucho tiempo con falta de agua o mucha agua en exceso, porque eso te va a crear un despapalle con tus arbolitos. El siguiente consejo y pregunta que me hacen bastante es: mi árbol da frutos pero no se desarrollan bien y se caen. Volvemos a lo mismo, amigos, el árbol puede estar con falta de nutrientes, es bien importante. Es lo mismo que las personas, si no estás bien alimentado, si no estás fuerte, si no tienes un equilibrio con tu alimentación, vas a tener problemas de salud. Lo mismo le pasa a las plantas, lo mismo le pasa a los arbolitos. A lo mejor la planta alcanzó a agarrar ciertos nutrientes para desarrollar el fruto, pero le faltó más nutrición para que termine su ciclo. Entonces, cuando la planta no tiene los suficientes nutrientes, el fruto ya no puede seguir creciendo y ¡pum!, se cae y deja de desarrollarse. Ojo, amigos, cuando empiezan los árboles a los primeros años a dar sus primeros frutos, que vayas viendo de que ya pasaron 4 años, 5, ya tiene ahí los primeros frutitos, pues no te preocupes, es muy común que cuando empiezan a ensayar sus primeros frutos se caigan o no se desarrollen bien. Es porque la planta está ensayando, está preparándose para que en los próximos 2 o 3 años empiece a darte masivamente frutales. Así que la nutrición es base para que no te pase eso. ¿Cuántos años vive un árbol frutal? Bueno, amigos, depende mucho de las variedades, pero la mayoría de los árboles que han sido sembrados desde semilla, que son árboles criollos, árboles nativos, pueden llegarte a durar desde los 30 hasta los 60 años o más, dependiendo de la variedad. Muchas veces son árboles que están bien adaptados a la zona, que ya tienen toda la información para aguantar plagas, para soportar climas extremos, y son árboles más duraderas. En el caso de cuando compras tú un árbol injertado, un árbol que lo compraste en un vivero, pues te puede llegar a durar de 15 a 20 años, a veces te pueden durar hasta 10 años, depende mucho también de la variedad del fruto. El siguiente consejo o la siguiente pregunta que me hacen es que si se pueden injertar más de 2 variedades en un árbol. Sí, amigos, sí se puede, de preferencia hacerlo cuando el árbol ya está un poquito más grande. Por ejemplo, en un árbol de naranja, en un árbol de naranja criolla, puedes injertarle, en una ramita le puedes poner mandarina, en otra ramita le puedes poner toronja, y vas a ver que más o menos en 2 años te empiezan a dar toronjas, te empieza a dar mandarinas y te empieza a dar naranjas en un mismo árbol. La siguiente pregunta y consejo que les quiero dar es: si tengo un árbol adulto, ¿cuál es la mejor época para injertarlo? Si ya está grande, ¿lo puedo injertar o es necesario injertarlo desde pequeño? Bueno, amigos, cuando es pequeño, obviamente la mayoría de los árboles frutales que compramos en los viveros se hacen los injertos cuando están chiquitos, pero si quieres hacer injertos ya cuando el árbol está grande y le quieres meter diferentes variedades, como les explicaba ahorita, la mejor edad que se recomienda es a los 7 años, de 7 a 8 años, porque el árbol ya está establecido, ya está acostumbrado a las temperaturas, a los fríos, a las plagas, a las enfermedades, ya tiene las defensas necesarias, y en esa etapa es cuando yo te recomiendo hacer esos injertos o acodos aéreos, para que así no tengas ningún problema con el desarrollo del injerto o del acodo aéreo. Así que toma mucho en cuenta eso. 7 a 8 años, lo puedes hacer antes, no hay ningún problema. Nada más te comento, ya a esa edad el árbol ya está más fuerte, ya está más adaptado y es menos probable que te vayas a tener algunos problemas básicos con el arbolito y con el injerto. Y por último, amigos, en los videos que hicimos de cómo sembrar con la luna, no sé si se acuerdan, para quienes no lo hayan visto se los voy a dejar aquí al final. Me preguntaron demasiadas cosas sobre árboles frutales, injertos, podas, cosecha, los esquejes, en qué momento sembrar la semilla de un frutal, cuándo debo trasplantar el árbol,
Así que amigos, tomen nota de esto. Para hacer injertos en los árboles frutales, lo que se recomienda utilizando los ciclos de la luna es que lo hagas 3 días después del cuarto creciente a 3 días después de la luna llena, que es el periodo de aguas arriba, cuando la savia de la planta está en el follaje. Esa es la mejor época que se recomienda para hacer los injertos. En el caso de las podas, lo que se recomienda es hacerlo 3 días después de la luna menguante hacia la luna nueva. En todo ese periodo es la mejor época para poder hacer las podas. Tiene mejor cicatrización, ya que la savia está más concentrada en las raíces y la planta no batalla tanto en cicatrizar, no saca tantos exudados, no sufre tanto el corte. Esa es la mejor época para hacer nuestras podas. ¿Cuál es la mejor fase lunar para cosechar nuestros frutos? Bueno amigos, obviamente cuando la savia de la planta esté en el follaje, esté en el fruto, es en el periodo de aguas arriba, que es del cuarto creciente a la luna llena. En ese periodo, de preferencia, si te tocas a cosecharlos en luna llena, es cuando más jugo van a tener las frutas, van a estar más sabrosos porque la concentración de la savia está ahí. Así que amigos, las cosechas de los frutos, y va en general también para hortalizas, que como tomates, como fresas, como chiles, todo ese periodo de cosecha vas a tener mejores sabores en tus frutos y en tus hortalizas. En el caso de los esquejes, por ejemplo, si quieres sacar esquejes o ramitas para poder reproducir de una higuera, por ejemplo, lo debes de hacer de la luna nueva al cuarto creciente. Y la mejor época para sembrar semillas, para hacer semilleros de árboles frutales, son 3 días antes de la luna llena y 3 días después de la luna llena. En ese periodo, que es el más intensivo de aguas arriba, es cuando se recomienda poner tus semillitas para que así puedas tener brotes muy efectivos de tus árboles frutales. Y la mejor fase lunar para plantar nuestro árbol, para ya trasplantarlo a la tierra, si fuiste y lo compraste a un vivero o tú lo tienes ahí desde semilla, que ya tiene 1 metro y medio más o menos, que es la edad adecuada para ya plantarlo a la tierra, pues la mejor fase lunar es también la misma, 3 días antes de la luna llena o 3 días después de la luna llena, o en el punto exacto de la luna llena. En ese periodo de 6 días es cuando te recomiendo o se recomienda hacer la plantación de árboles frutales. Así que amigos, con todos estos consejos que les he dado, ya tienen todas las armas, toda la información necesaria para tener éxito con tus frutales. Recuerda amigos que no pasa nada si se te murió. Así se aprende, como les digo, a todos los expertos nos ha pasado, se nos muere, se nos enferma. No podemos ir contra la naturaleza. Lo que les acabo de decir son cosas que puedes tú prevenir para que puedas tener mejores resultados, pero la naturaleza a veces hace las cosas por algo amigos. No se frustren, no se enojen, no se depriman, no se agüiten. Sigan intentándolo, chequen bien todos estos tips que les acabo de dar para que tengan mucho éxito con sus árboles frutales y puedan desarrollarse en grande. Acuérdense amigos, es muy importante sembrar nuestra comida, es muy importante ir poniendo árboles frutales. Estamos tan acostumbrados a sembrar todo tipo de árboles, pero nunca ponemos nada de comida, solo árboles de sombra o árboles porque se ven bonitos. Sembremos comida amigos, es una época en la cual tenemos que ir haciéndonos cada vez más soberanos en nuestra alimentación. ¿Puedes sembrar árboles frutales en maceta? Sí, puedes sembrar árboles frutales en maceta. Tenemos muchos videos de cómo sembrar árboles frutales en maceta. Se pueden desarrollar bien en macetones, cualquier tipo de frutal. Así que amigos, si les gustó este video, dale me gusta para que más gente pueda aprender y resolver todas sus dudas sobre los árboles frutales. Síguenos en Instagram, Facebook, Odyssey y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Y a plantar y sembrar árboles frutales. Cuídense mucho, les mando un abrazo y hasta la próxima.